mediodías para todos. Primero, muchas gracias a la prensa y a militantes, compañeras y compañeros de la coalición que se encuentran aquí presentes, de todos los partidos políticos. Quiero destacar la presencia del intendente municipal de Florida, Guillermo López, que está acá con nosotros, al diputado por el departamento, ¿dónde estaba? Por acá, ¿no? Ahí está. Al diputado por el departamento, al senador por el departamento. Pablo, ¿dónde estás? Le pediría que esta es una gira de senadores, así que electos y vigentes. No sé si... y tenemos presente a la presidenta del directorio del Partido Nacional, que en esta oportunidad, al ser presidente de uno de los partidos, no está presidiendo esta mesa, como siempre nos preside. Esto es coalición. El formato que nosotros hacemos es de conferencia de prensa, y a todo caso, después de la conferencia de prensa, hacemos unas palabras a los militantes, de modo tal de que les vamos a pedir que permitamos que la prensa pueda trabajar con tranquilidad, de modo tal de no ser interrumpida con los aplausos y que se sientan cómodos como para preguntar todos los temas al distinto panel que está presente. Aquí está presente, empiezo por mi derecha, a Martín Lema, exministro y actual diputado, a Perrone del partido Cabildo Abierto, acá presente, Laura Raffo, que ustedes ya la conocen mucho, Pedro Bordaberry y Curvelo, Ignacio Curvelo, también de Cabildo Abierto, y Pablo Lanz, que actualmente ocupa una banca en el Senado de la República. O sea, todos los que estamos aquí en esta instancia, senadores que mantienen, que están en ejercicio, mejor dicho, y algunos electos o reelectos, estamos a disposición de la prensa para contestar las preguntas. Así que le pediría que agoten todas las preguntas que haya, porque acá hay un buen panel como para contestarlas. Bien, hay temas de último momento, de últimas horas. Uno es para Laura Raffo. ¿Cómo no? Y tiene que ver con el tema de una encuesta. Gracias. No sé si me escuchan ahora, si bien. Perfectamente. Pero bueno, buenas tardes para todos. Jorge Zavala de Telemundo. Hay una encuesta que hoy dio a conocer, una estadística que dio a conocer y que está exhibiendo el Frente Amplio con el tema de la masa salarial, de acuerdo a lo que se exhibió, que daba resultado que el Instituto Cuesta Duarte dio a conocer una cifra de la masa salarial que dice que es inferior a la actual, si bien en el 2023 creció, es inferior a la del año 2019. El Instituto Cuesta Duarte, que es el brazo operativo del PIT-CNT, le está escribiendo los guiones al Frente Amplio y como último guión está publicando un informe que contiene una gran mentira. Cuando el Instituto Cuesta Duarte calcula la masa salarial como proporción del PBI, que para que nos entiendan todos vendría a ser la porción de la torta que se llevan los trabajadores, el Instituto Cuesta Duarte hace una trampa. En lugar de tomar los datos actualizados metodológicamente por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tan respetado, que funciona hace más de un siglo en nuestro país, antes se llamaba diferente, en vez de tomar esos datos actualizados, no los actualiza. Y por lo tanto dice que la porción de la torta que se llevan los trabajadores cayó. Eso no es verdad, es una flagrante mentira. Cuando nosotros utilizamos los datos oficiales del respetado Instituto Nacional de Estadística, vemos que esa porción de la torta que se llevan los trabajadores respecto al producto de nuestro país pasó de ser 47 cuando entregó el gobierno, el Frente Amplio entregó el gobierno a la coalición, a ser 50% en este periodo. Esta campaña de mentiras no nos sorprende porque no se quiere reconocer que aumentó el empleo, que se crearon 100.000 nuevos puestos de trabajo, que hoy hay 1.735.000 uruguayos trabajando, que el salario real es el mayor de los últimos 50 años.
Y a esta campaña de mentiras nosotros le respondemos, por lo tanto, con la campaña de verdades. No solamente miente el Instituto Cuesta Duarte, no solamente miente el PIT-CNT que le hace el guión de campaña al Frente Amplio, sino que también mintió el expresidente Mujica cuando dijo que los salarios se habían congelado en Uruguay durante 40 meses. Eso tampoco es cierto. El salario real está en un máximo histórico gracias al trabajo del ministro Mieres, con los consejos de salarios, con los aumentos que se dieron y gracias al trabajo de Diego Labat, nuestro futuro ministro de Economía, que ha logrado reducir al mínimo la inflación a cifras que no se veían en Uruguay. Así que nosotros a esa campaña de mentiras le vamos con la campaña de la verdad y llamamos a los uruguayos a apoyar a la coalición que va a seguir trabajando para darle más oportunidades a todos. Bueno, otra pregunta. Sí, buenos días. Sí. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué expectativas hay en cuanto a lo que pueda ser el debate que se va a realizar el próximo domingo? Y bueno, y también por ahí, si piensan que el debate puede definir algo en esta última recta en cuanto a lo que puede hacer esos votantes que se buscan, debida cuenta de la paridad que se maneja a la hora de llegar a la definición de este acto eleccionario. Bueno, primero, a mí me gusta que en el caso del candidato de la coalición republicana que llega al balotaje se haya sometido voluntariamente en forma permanente al intercambio descriptivo. No es lo mismo los políticos discutiendo en diferido, donde se dice una posición y al tiempo en otro lugar se establece el contrapunto, que en tiempo real. Para la gente es mucho más descriptivo, se lleva muchísimo más de la oferta electoral cuando los ve a los dos discutiendo. Álvaro Delgado estuvo a total disposición en todo el proceso electoral al intercambio y al debate con Yamandu Orsi. Ahora va a haber debate porque están obligados. No es que Orsi se tiene confianza, no es que el Frente Amplio le tenga confianza a Orsi cuando claramente no se la tiene. Por eso, siempre que habla tiene que aparecer un traductor buscando lo que quiso decir Orsi en forma permanente. Esto es a diario. Ayer creo que se hablaba o se reconocía un problema en el programa con respecto a la SAFAP. Todos los días aparece una traducción de lo que dice Yamandu Orsi. Ahora están obligados por ley. ¿Qué vemos? Que más allá del debate, que son instancias donde en tiempo real se pueden contrastar las posiciones, nosotros le pedimos a la gente que analice los dos proyectos, que son bien distintos. ¿Lo van a poder apreciar en el debate? Por supuesto que sí, pero que hagan un seguimiento en forma permanente en los medios de comunicación, en los actos, en las diferentes exposiciones, que puedan contrastar lo que es un candidato sólido, probado, pronto, que siempre estuvo dispuesto a debatir, y lo que era un candidato que estaba escondido y ahora no tiene más remedio que el intercambio, y cómo claramente cada vez que se expresa, lo único que deja es la incertidumbre y la inestabilidad de lo que podría llegar a ser un eventual gobierno del Frente Amplio. Por eso el debate es importante, pero mucho más importante es que en todo el proceso la gente analice los equipos, los perfiles de los candidatos y lo que ofrecen cada uno de los programas. En el caso de la coalición, un programa concreto. En el caso del Frente Amplio, bueno, algo que se fue transformando. En un momento eran las bases, después fueron los énfasis. Llegamos y tampoco hay programa, pero se pueden quedar con lo que se expresa a nivel de opinión pública. Espere, compañero. Deme un minuto. Deme un minutito. En las últimas horas, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, hizo una serie de apreciaciones sobre la alimentación de las infancias. Lema, en concreto, dio parte de una respuesta a través de las redes sociales. Me gustaría que profundizara sobre ese aspecto y sobre esos cuestionamientos que se realizaron. Bueno, primero aprovecho a saludar a todas las autoridades del departamento y particularmente a mi amiga Andrea Bruckmann, que me acompañó durante todo el proceso de 2 años y 10 meses. En mi caso, vos más, Andrea, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y este fue uno de los temas que se puso hincapié. La señora Cose no tiene autoridad política ni moral para hablar de este tema. ¿Por qué no tiene autoridad política? Porque nos dejaron un desastre. A pesar de la bonanza económica que una cantidad de compatriotas le pasó por el costado, el MIDES se encontró con un Instituto Nacional de Alimentación desmantelado,
cerraban comedores cuando tuvieron los peores indicadores dichos por organismos internacionales, con solamente 4 nutricionistas para el trabajo territorial, que afortunadamente ahora tenemos 17 nutricionistas, con la carencia de una cantidad de respuestas alimentarias que llevó a una situación muy compleja, determinadas por encuestas de desarrollo infantil y salud, las ENDIS que se hacen cada 5 años, y por, como te comentaba recién, con organismos internacionales. Deberían tener vergüenza ante hablar del tema de alimentación. Este gobierno fue el que recuperó el Instituto Nacional de Alimentación, fortaleció el sistema de alimentación, innovó en el sistema de alimentación, empezó a medir por el INE la alimentación del país, que es algo que cambió el paradigma. Antes era a través de la FAO, ahora son muchos más casos y es por el INE, y se bajó la inseguridad alimentaria. Se bajó. Pasó de 15% a 13,7% la inseguridad alimentaria moderada, de 2,6% a 1,9% la inseguridad alimentaria grave. Mejoraron los indicadores en torno a la primera infancia también, de las ENDIS. Los que hablan de primera infancia no los escuché alegrarse o reconocer que las acciones fueron mejorando los resultados. Parece que son parte de un discurso. Pero cuando hay motivo de reconocimiento, de reafirmar el camino que está estableciendo en el Uruguay, ahí no escuchamos absolutamente nada de ninguno de la oposición. Como no lo vemos aparecer en lugares que son básicos para estos temas. Que hubo inauguraciones que no había nadie del Frente Amplio, porque parece que cuando hubo mejoras y avances para el país, al Frente Amplio le dolió, lamentablemente. Y eso también hace al patriotismo. Por eso no tienen autoridad política para venirnos a hablar de alimentación. Uruguay está reconocido como el mejor país de la región por la FAO en el desempeño de la inseguridad alimentaria. Y a su vez, que hay una cosa que no tiene autoridad moral, como no lo tienen dentro del Frente Amplio, hacer referencia de esta forma a estos temas, porque fueron los que utilizaron algunas ollas populares como negocio político para sacar un rédito electoral. Que cuando pedimos los datos no aparecían los datos. Cuando visitábamos las ollas una cantidad no existían, o en algunos casos la encontrábamos en algún comité de base del Frente Amplio, en donde se decía una cantidad de porciones que no eran otras. Y se abrazaban públicamente. Hoy Pedro decía que nunca lo interpelaron, yo también, junto con Andrea, nunca nos llamaron a comisión por este tema tampoco. No es que no nos interpelaron, no nos llamaron a comisión general, ni siquiera tuvieron el coraje de convocarnos a comisión. Entonces no tienen autoridad moral para hablar de este tema. Y para despejar cualquier duda, van a ver que no van a hablar de esto. No van a hablar sustancialmente de esto, no se van a animar a hablar de estos temas. Hoy de mañana, hablando con Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social, sugeríamos enviar a la huella de Sereni, a la sede del Frente Amplio, los informes del INE, que detallan todas las mejoras, y los informes de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, que se hizo en el 2013, se hizo en el 2018 y está en la de 2023, y también hay mejoras en este periodo, a pesar de todas las crisis que hubo. Entonces ya tienen la información ahí. Yo les sugiero a la dirigencia del Frente Amplio que eviten papelones y también eviten demagogia. Ya cuentan con la información y ya no pueden eludir lo que son las afirmaciones sobre las notorias mejoras en materia de alimentación que hubo en este periodo. Quiero destacar la presencia de Mónica Botero del Partido Independiente, que acaba de llegar y que está presente, así que estamos todos presentes. Más preguntas. Anímense que hay mucho tema. Recta final de la campaña rumbo al balotaje. Pedro. ¿Cómo se está manejando los últimos días de la campaña electoral rumbo al balotaje el próximo 24 de noviembre? Yo creo que queda claro lo que significa la coalición republicana como realidad. Hoy estamos acá el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Cabildo Abierto, el Partido Colorado, juntos. En el caso nuestro, Andrés Ojeda está en Montevideo, nuestro candidato a presidente, trabajando con Álvaro Delgado y va a estar presente en el debate, acompañándolo en el debate del domingo. Robert Silva está recorriendo el este del país y Gustavo Subía está recorriendo el oeste y Tabaré Viera está en el norte. Nosotros estamos acá. Y así como estamos nosotros, está Cabildo Abierto, está el Partido Nacional, está el Partido Independiente.
Es decir, estamos exhibiendo algo que el Frente Amplio no exhibe. Porque hoy la campaña del Frente Amplio es el MPP. Es el MPP. Y poca cosa más. Y acá hay una coalición con su perfil, cada uno marcado, con un perfil que ha tenido estos 5 años pasados y que va a tener los años por venir. Porque hoy destacábamos lo que ha significado el perfil de atención al trabajo y el empleo que le ha dado a la coalición republicana y su gobierno Pablo Mieres. La creación de 100.000 puestos de trabajo y en algo que siempre lo distinguió a Pablo. Y vaya si le dio un sello muy fuerte en eso y vaya si es una parte importante. Y Cabildo Abierto, está Álvaro y está Ignacio hoy acá, vaya si le dio un perfil de atención a personas humildes que tenían problemas con su endeudamiento y hoy 235.000 uruguayos que tenían un problema de endeudamiento lo han solucionado gracias a ese énfasis que le puso Cabildo Abierto. Y estamos nosotros, que algunos todavía, yo los veo, nos dicen, che, ¿qué hacen ustedes votando con los blancos? ¿Viste? Esas cosas que nos dicen. Yo le digo a todos los militantes nuestros que están acá, está Eric, está Pablo, Mabel y compañía, digamos bien claro, nosotros el 24, los colorados, no es que estamos votando al Partido Nacional, estamos votando a Álvaro Delgado, que es el candidato de la coalición republicana que el Partido Colorado orgullosamente integra. Porque en su programa de gobierno, estuvimos viendo, 70-80% de las propuestas o tienen origen en el propio partido o tienen coincidencias con otras originadas en otros partidos. O sea que si yo, Colorado, quiero votar el próximo 24 al Partido Colorado, en el único lugar donde puedo votar a Andrés Ojeda, a Silva, a Subía o a nosotros con la lista 10, es con Álvaro Delgado y la coalición republicana. Nos estamos votando al Partido Colorado. Y eso hay que decirlo bien fuerte porque algunos dicen, no, ¿qué hacen? El Partido Colorado no está acá. Lo que seguro, pero eso no tengan ninguna duda, que usted si vota llamando Orsi no está votando al Partido Colorado. De eso no tenga ninguna duda. Entonces esta campaña es aclarando los tantos. La paliza que le acaba de dar a Martín es sobre el tema ese, a Cose y lo que dice. Que estamos aquí prontos. Y sepan algo, porque los voy a aburrir, como dicen los muchachos hoy en día, alerta de spoiler. ¿Viste? El debate de este domingo se van a encontrar con un candidato de la coalición republicana que sabe de lo que habla, que lo fundamenta y que sabe hacia dónde ir. Y se van a encontrar un candidato del Frente Amplio que va a estar guionado, que no se va a salir medio centímetro de lo que se está aprendiendo de memoria, porque tiene que repetir lo que le dicen. Eso es lo que les va a pasar. Véanlo y este domingo acuérdense del que le acaba de contar el final de la película. Tengo otra pregunta para Bordaberry. ¿Sí? Usted mencionó en el tema de no sé si hay otra pregunta por ahí, pero en tema de seguridad, usted ya había mencionado, bueno, algunos otros integrantes también de la coalición mencionaron convocar a algunas figuras de la oposición. Usted en algún momento mencionó al ex fiscal Jorge Díaz. Y hoy de mañana en Desayunos Informales, él cuestionó a Álvaro Delgado y también mencionó algo que pasaba en la Torre Ejecutiva. Dijo que jamás podría trabajar... ¿Quién? El ex fiscal, sí. Y jamás podría trabajar junto a Álvaro Delgado. Lo descartó completamente hoy en Desayunos Informales, cuestionándolo por cuestiones que, según él decía, ocurrían en la Torre Ejecutiva. A ver, seguro no va a trabajar Jorge Díaz junto a Álvaro Delgado, porque tenemos visiones distintas, la coalición republicana y el Frente Amplio. Nosotros, cuando el Frente Amplio sostenía que acá no teníamos un problema de inseguridad, sino de sensación térmica, que se acuerdan de la sensación térmica, ¿no? Nosotros decíamos que teníamos un problema de inseguridad y ellos decían que era una sensación térmica y le echaban la culpa a ustedes, a los periodistas, porque informaban de los acontecimientos de inseguridad. Nosotros, cuando veíamos que se venía un problema de narcotráfico, lo decíamos y le decíamos por dónde había que ir. El Frente Amplio decía que el narcotráfico no existía en el Uruguay, que éramos un país de paso, que a veces algún narcotraficante se venía a refugiar acá
Y mirá hoy lo que son los muchachos de la pasta base y los muchachos con el fentanilo y todas esas cosas destruyéndolo. Y el Frente Amplio, José Díaz y Bonomi decían que no había narcotráfico y que no había problema de seguridad. Y más aún, todavía peor, José Díaz, Bonomi, La Llera, toda esa barra, me olvido, Leal, todos esos, manejaron lamentablemente para los uruguayos y en especial para los del interior, como los que estamos acá, manejaron la política carcelaria. Y lo primero que hicieron fue largar 800 presos a la calle, porque decían, no nos olvidemos de eso, decían ellos que era la forma de solucionar el problema carcelario. Y hoy en su programa de gobierno, si vos lo lees, en la parte de cárceles, ¿sabés qué dicen? Que van a desprisionalizar. Dicen, vamos a desprisionalizar. Los tipos que largaron los presos están diciendo que van a desprisionalizar. Esa palabra difícil, que me cuesta, te voy a decir que... Dicen que van a volver a largar los presos. Dicen que van a volver a largar los presos. Y la segunda gran medida que impactó en la vida de los que están acá en Florida, en todo el país, fue mandar los presos de la zona metropolitana de Montevideo a las cárceles del interior. Entonces agarraron los que tenían allá el máster de la delincuencia, los que sabían robar en serio, los más violentos, los de la droga, dijeron, los sacamos a Montevideo y lo empezamos a mandar a las cárceles del interior. Y los tipos vinieron a las cárceles del interior y ¿qué hicieron? Escuela, enseñaron. Y atrás de ellos venían los que los venían a visitar, a veces la familia, a veces los amigos, y se instalaban. Y los tipos cuando salían se quedaban en el pueblo. Y hoy, a ver, no hace tanto, hace 15, 20 años, en Durazno o en Florida, no habían rapiñas. El día que había una rapiña era un escándalo, no había. Y hoy, mirá lo que tenemos. Entonces esto, Jorge Díaz y toda esa barra, resulta que nos vienen a dar la clase de seguridad y quieren volver. Por favor, no los voten. No los voten. Porque tuvimos 15 años y nos dejaron así. 15 años más o 5 más de ellos, estamos en el horno. Yo quisiera comentar naturalmente algo que me parece importante que sepamos, porque venimos en esta gira y tiene razón, Martín Lema nunca fue interpelado ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y a Pedro Bordaberry cuando fue ministro tampoco. A mí me interpelaron 8 veces. Claro, salieron interpelados también, ¿no? Aquellos que venían por lana salieron esquilados. En una de ellas hablamos del sistema carcelero, pues se había escapado un preso en Concar. Fue la interpelación, la primera interpelación. Se me había escapado un preso y la interpelación era si era por el tejido o por la puerta. Esa fue la interpelación. ¿Tá? Ya lo habíamos agarrado al preso. Estaba preso, de vuelta. Pero fui interpelado por el tejido. Y yo decía que no era por la puerta y que era por el tejido. Estudió el fiscal y fue el tejido. Y yo tuve 7 horas de interpelación. Pero no importa. A lo que voy. Hay 16.000 presos. Quizás Yamandu Orsi no está sabiendo porque está diciendo que tienen un plan y que van a llamar a todos los partidos para reunirnos nuevamente. Convocatoria que ya hicimos del Ministerio del Interior y ellos fueron y no cumplieron, y no firmaron. Y muchas de las ideas que habíamos planteado en esa ronda de todos los partidos, que en nombre del Partido Colorado fue Ojeda, el que fue candidato como abogado del Partido Colorado, y fueron gente del Partido Independiente, de Cabildo y del Frente Amplio, el señor Gustavo Leal. No quiso firmar. Muchas de las ideas están ahora en el programa del Frente Amplio, las que hablamos ahí. Pero de los 16.000 presos parece que no están entendiendo la situación. Hay en la actualidad 16.000 personas privadas de libertad y hay 18.000 en penas alternativas.
Esa es la situación del Uruguay. De los 16.000 que están privados de libertad, hay entre 2.500 y 3.000 hacinados. No se puede hablar de rehabilitación si no sacamos del hacinamiento a la gente que está. No, hay 8 personas donde hay 3 camas. Vi en Artigas cuatrichetas. La última a 10 centímetros del techo. Eso fue lo que nos dejó el Frente Amplio, que está firmado por Jorge Larrañaga, que yo lo pasé en el Parlamento. Y es una vergüenza cómo nos entregaron las cárceles. Una vergüenza, no una violación, una gran violación de los derechos humanos, dándole la espalda. Y ahora son los que hablan de esto, cuando hicieron lo que hicieron durante 15 años. Es inadmisible esta situación. Es más, se las puedo mandar porque lo pasé en el Parlamento y quedaron mudos en esa interpelación y en otras interpelaciones quedaron duros de lo que había firmado, no yo, Jorge Larrañaga cuando entró. Vamos a construir más de 3.000 plazas. De los 2.500 a 3.000 que están hoy hacinados, nosotros les vamos a dar dignidad, vamos a que cumplan la pena, pero en situaciones dignas. No vamos a disprisionalizar, como recién decía Pedro, porque hay 2 conceptos. O sueltan o aquel que cometió delito no va preso, que es lo que están diciendo algunos. Yo quiero preguntarle a la gente que sufre el delito, si después que lo robaron, lo saquearon o lo amenazaron con arma, y después esa persona, en vez de ir a pagar su pena porque violó la ley, va a pasar por la puerta de esa casa a saludar a ese vecino para decirle, te robé todo lo que te robé, pero no voy preso, porque tengo algún nivel de adicciones y hay que comprender la situación. Claro que queremos atender las causas, claro que queremos atender a las situaciones de adicción, claro que sí, pero no es excusa para cometer delito. Nosotros hicimos una cárcel nueva en Tacuarembó, una cárcel nueva en Artigas. Sacamos y cerramos una cárcel de hace 2 siglos que estaba en Isla de Flores. Hicimos una cárcel modelo en Tacuarembó, una en Artigas. Estamos construyendo en 33. Vamos a hacer 3 módulos más en Libertad, de 400 a 500 personas. Metimos al Mides en las cárceles. No estaba el Mides. Pusimos más educación. Hay un pabellón en Punta Rieles que enseña, que atiende a los presos que están haciendo carreras terciarias. O sea, es un error hablar de que toda la situación carcelaria es igual. Está mal Concar, está mal Libertad, está mal Las Rosas, está mal Canelones, tenemos que sacar. Y si pudiéramos pasarle con una aplanadora por arriba a esas cárceles sería lo mejor que podemos hacer en Uruguay porque son un desastre. Pero tenemos que construir. Entonces hemos construido, en el año 25 se va a inaugurar 3 pabellones, como dije, en Libertad, y se está construyendo una nueva cárcel de mujeres en Punta Rieles. Eso es hacer, construir, no hablar, no guitarrear, no hablar y payar en esto. Acá hay que hablar, y quizás todo esto lo pueda ver. El candidato así no dice cosas que de alguna manera no se atan con la realidad. La cárcel de Florida es una cárcel modelo. La cárcel de San José en Soler es una cárcel que está atendiendo a los primarios, que no se mezclen con las personas que ya han hecho posgrado en la delincuencia, para tratar de rescatarlos para que no se mezclen. Tenemos que ampliar Soler, tenemos que hacer mucho más, pero en seguridad han bajado todos los delitos. Lo que había prometido Vázquez en el pasado, que dijo que iba a bajarlo el 30% de la rapiña, no solamente no bajó, sino que subió un 50%. En esta administración se bajó 41%. 41% la rapiña. 22% el hurto. 60% el avigiato. Y no pudimos bajar en esa proporción en el homicidio. Pero esos son los números. Dato mata relato. Las que hacen los datos estos, como decía recién Laura con respecto al Instituto Nacional de Estadísticas, es una usina que hizo Bonomi.
en el ministerio. La gente, la que está haciendo los estudios, es la gente que seleccionó Bonomi, no nosotros. Es la misma gente con la misma metodología y la misma forma de medirnos. Y todo va a la baja. Ahora estos quieren ir para atrás. No había brigada antidrogas en Canelones y en Montevideo. No había. La restituyó en junio del año 2020 Jorge Larrañaga. O sea, no se combatía las bocas de pasta base en Montevideo y Canelones. ¿Queremos volver a eso? Como decía Pedro muy claramente, por favor, para atrás no. Volver a esa inseguridad no. Y después van a salir a explicar los criminólogos de siempre, ¿no? Que hay que hacer estudios y más diagnósticos, mientras que nuestra gente joven está haciendo carne de cañón de un negocio que nosotros tenemos que combatir en todas sus formas, que es el narcotráfico. Otra pregunta. Hay una posibilidad de que, bueno, que la coalición pierda en esta elección. Poca. Bueno, pero hay una posibilidad. Pero hay una posibilidad. Ya eso me indica de que hay una posibilidad. Está bien, es un chiste. De que haya esa posibilidad de que la coalición pierda esta elección. ¿Qué va a pasar con la coalición de ahí en adelante? Buenas tardes. La coalición va a seguir, la coalición llegó para quedarse y tenemos otras coaliciones. Tenemos otras coaliciones que nos van a dar triunfo. La Intendencia de Salto sin duda, y vamos a ir por la Intendencia de Canelones y Montevideo, independientemente del resultado del balotaje. Muy bien. Y Mónica quiere agregar algo. No sé si quedó claro. Buenas tardes a todos y todos. Quería complementar un poco esta respuesta porque hay un tema que está en el aire relacionado con esto, con qué pasa si a la coalición le toca hacer oposición. Y esto está relacionado también con la vocación de diálogo que está puesta un poco en juego en esta campaña en función del resultado de la primera vuelta. Se supone que quien los uruguayos y uruguayas decidamos poner como nuestro presidente va a ser la persona que, entre otras cosas, pero particularmente consideremos que es una persona con vocación de diálogo. Tanto que es lo que creemos nosotros, si Álvaro Delgado es presidente y va a tener esa vocación de diálogo y sabemos que la demostró ampliamente durante los momentos más difíciles del gobierno y también los no difíciles de articulación, que fue reconocido incluso por quienes fueron los líderes del PIT-CNT y del Frente Amplio, varios dirigentes connotados, Fernando Pereira entre otros, pero muchos otros, reconocido por todos, con vocación de diálogo y de articulación en el gobierno. Pero también tenemos que recordar que esta coalición, los partidos y los dirigentes de esta coalición, cuando eran oposición en el gobierno anterior, también eran gente de diálogo. También fueron gente que hicieron una oposición responsable, que el día que tuvieron que echar vergonzosamente, supuestamente porque renunció Raúl Sendic, nada menos que el vicepresidente de la República, le pidieron a los legisladores, a los del Senado particularmente, que no hablaran, que no dijeran nada para no afectar la imagen del país. Y los senadores de la oposición tuvieron a bien aceptarlo, porque creían que era más importante el país que denostar a un vicepresidente. Eso se puede demostrar en muchas otras actitudes cuando la hoy coalición era oposición, como cuando se pedían comisiones investigadoras por los negocios con Venezuela, por el Antel Arena, y sistemáticamente quienes eran gobierno hacían uso de su mayoría, aquella sí, mayoría de verdad, para impedir que se investigara, o se negaban a responder pedidos de informes en aquel gobierno porque no había que mostrar ni había que darle pasto a las fieras, según pensaban. Cuando nosotros fuimos gobierno, acá tengo al señor que fue mi jefe durante 3 años en el Ministerio de Desarrollo Social, la orden era que ningún pedido de informes
quedara sin responder. Y no saben el trabajo que nos daba, porque al principio del gobierno nos abarrotaron a pedidos de informe y nunca, y hasta el día de hoy que seguimos en la gestión, se dejaron de responder. Pero además, creo que las gestiones, como la gestión del Ministerio de Trabajo, me comprende la general de la ley comentarlo, han dado amplias garantías y ejemplos de que somos un gobierno de diálogo. En el Ministerio de Trabajo, pero por supuesto, como decíamos, quien va a ser, creemos nosotros, el próximo presidente de la República. Pero también en el ámbito del Ministerio del Interior. Todo eso que están diciendo hoy el Frente, que parece que el candidato, las únicas soluciones que tiene para los grandes problemas del país son llamar a grandes diálogos nacionales. Cuando nosotros llamamos a grandes diálogos nacionales, no quisieron, se negaron a participar o a firmar las actas. Un ejemplo fue el del Acuerdo por la Seguridad, donde había una urgencia y una cantidad de problemas gravísimos, muchos de los cuales todavía seguimos teniendo y son un desafío para este próximo gobierno y ocupan 4 páginas de propuestas en el nuevo compromiso por el país, no quisieron participar. Y cuando la reforma de la seguridad social, que ahora también dicen que van a llamar a un gran diálogo, se lo llamó a un gran diálogo, participaron 3 o 4 miembros del Frente Amplio, especialistas en temas de seguridad social, en la mesa de diálogo y no presentaron ninguna propuesta. Y cuando la ley de seguridad social fue al Parlamento, tampoco quisieron presentar ninguna propuesta, solamente apareció, algunos apoyaron, otros no, pero sin decirlo mucho, el plebiscito para poner reformas que empeoraban la situación y que derogaban buena parte de esa ley. O sea que acá está bien claro cuál es la vocación democrática, de diálogo y de tolerancia que tienen los partidos de la coalición cuando fueron oposición y los que tuvieron cuando fueron gobierno. Y al revés lo mismo, cuando el Frente Amplio fue gobierno, ¿cuál fue su actitud y cuál ha sido la de ahora que es oposición, donde sistemáticamente se ha opuesto a todas las propuestas e incluso a reconocer cualquier logro de este gobierno, que fueron muchos y algunos muy evidentes, como decían recién acá, porque están los números que son irrebatibles. Sin embargo, no nos reconocen nada, dicen que es un gobierno sin rumbo y no explican cuáles son esos fundamentos. Cuando nosotros sí reconocemos que los gobiernos del Frente, a pesar de que no estamos de acuerdo con la mayor parte de lo que se hizo, sí, y sobre todo con lo que no se hizo, sí estamos de acuerdo con el Plan Ceibal, estamos de acuerdo con algunos avances que se hicieron con la reforma de la salud, estamos de acuerdo y apoyamos además y votamos leyes que ellos propusieron porque nos parecían bien para el país. Entonces está bueno que hoy la ciudadanía pueda analizar cuál es la actitud de diálogo y de vocación democrática de un bloque y del otro. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas? No. ¿Ninguna más? ¿Está todo claro? Está todo claro. Sí. Interpelen nomás. Por la duda contestó. Sí. Bueno, le agradecemos mucho. Sí, yo quisiera hacer una reflexión con respecto. No, me alegró porque me dio estribo para una cosa muy grave. No, pero escúchenme. Cristina Kirchner fue condenada por corrupción, por corrupta, porque participó en negociaciones de Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No me acuerdo quién era el ministro. Bueno, ya me voy a acordar. Debido involucrada en la causa Cuadernos. Gracias, Pedro. Y terminó presa en varias, hizo apelaciones y terminó condenada a 6 años. 6 años. Condenada. O sea que la justicia argentina dijo que Cristina Kirchner era una delincuente y tenía que ir presa 6 años. Y ha aparecido una nómina de dirigentes políticos de toda América Latina firmando una solidaridad con una delincuente. Increíble, ¿no? Y yo pensé
que del sector de Orsi no iba a haber nadie porque el lema de Orsi es por la honestidad, ¿no? Que gobierne la honestidad, ¿no? Entonces que nadie del Frente Amplio firma. Y lo quiero decir acá en Florida, una de las firmas que hay a favor de Cristina Kirchner es de la senadora por el departamento de Florida, Amanda de la Venture. Amanda de la Venture firma a favor de quien hoy está condenada por corrupta desde acá. Y me parece bien que lo diga acá y no en otro lado, ¿no? Así le doy la posibilidad que pueda explicarle a los floridenses de por qué firma una persona que fue condenada por la justicia por corrupta y por delincuente. Y supongo que habrá un comunicado de la fórmula de Orsi desvinculándose de la firma de una de las senadoras que hoy actualmente ocupa una banca en nombre del Frente Amplio en el Senado de la República y que por lo tanto, ya que es para que gobierne la honestidad, en la mayor deshonestidad que ha habido en la historia de la República Argentina y en América Latina, que es la señora Cristina Kirchner, que fue condenada por 6 años, tomen distancia y desautoricen a la senadora Amanda de la Venture. ¿Te parece poco? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la prensa.